Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a continuar con el evento La cuota de género y los cambios de México hacia la igualdad sustantiva. Permítanme explicarles brevemente cuál será la mecánica de nuestras mesas de trabajo. Tendremos 5 mesas de trabajo en la cual existirá un moderador y los exponentes y participantes en cada una de ellas, las cuales abordarán distintos temas. Al final de ellas, si el tiempo lo permite, habrá una sesión de preguntas y respuestas, tanto del público de aquí en el auditorio como el público que nos sigue por internet. Y para ya dar inicio, permítanme presentarles a quienes nos acompañan en nuestra primera mesa de trabajo, la cual tratará el tema de la sustentación del 7º y 8º informe respecto al cumplimiento de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, obstáculos, avances y retos en México. En primer lugar, permítanme presentarles quien moderará esta mesa, el licenciado Alfredo Ríos Camarena, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral. Buenos días, licenciado. La licenciada Marcela Eternol Aramburu, secretaria ejecutiva de INMujeres. El embajador Alejandro Negrín Muñoz, director general de Derechos Humanos y Democracia. El licenciado Ricardo Antonio Bucio Mujica, presidente del CONAPRED. El doctor Francisco Guerrero Aguirre, consejero presidente del IFE. La licenciada Claudia Valle Águila Socho, coordinadora de la Institución de Perspectiva de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y cedo el uso de la palabra a nuestro coordinador de esta primera mesa, el licenciado Alfredo Ríos Camarena. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días a todos. El Instituto Federal Electoral les extiende la más cordial bienvenida a esta primera mesa del foro Las cuotas de género y los cambios de México hacia la igualdad sustantiva. El día de hoy en este espacio habremos de analizar los obstáculos, los avances y los retos de nuestro país contenidos en el 7º y 8º informe respecto al cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por sus siglas CEDAW, sus siglas en inglés, por supuesto. Para lograr lo anterior, contamos con la participación de diversos especialistas que analizarán desde su ámbito de conocimiento el rol que ha desempeñado México como parte firmante de este instrumento de derecho internacional desde el 17 de julio de 1980, cuyo contenido fue ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de ese mismo año. Aunado a lo anterior, nuestros expositores y expositoras abordarán aquellos rubros sobre los cuales nuestro país ha mostrado avances significativos para atender los compromisos adquiridos en la CEDAW en materia legislativa, pero también destacan los obstáculos que aún enfrenta México en aspectos tan relevantes como la trata de personas, la participación de la mujer en la vida política y pública, la defensa de los derechos humanos y de los periodistas, la educación, el empleo, la salud, las condiciones de la mujer indígena en las zonas rurales, así como temas vinculados a la familia y a las relaciones matrimoniales. Sin más preámbulo, procederé a explicar, que ya se comentó la dinámica general, la mecánica de esta mesa, en la cual cada participante contará con 8 minutos para realizar su exposición. Al concluir la misma, se abrirá un espacio de preguntas del auditorio y finalizaremos con algunas conclusiones. Expuesto lo anterior, procederé a dar lectura a la semblanza curricular de nuestra primera expositora, Marcela Eternol, quien
por casi 30 años. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en donde hizo un servicio civil de carrera. Fue directora de estudios sociodemográficos, directora del Censo de Población y Vivienda, directora general adjunta de Estadística Sociodemográfica, directora general de Estadística, asesora del presidente del INEGI, directora general adjunta de Asistencia Técnica al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, entre otros cargos. Pertenece a la Asociación Mexicana de Estadística, al Instituto Interamericano de Estadística, a la Sociedad Mexicana Demográfica y a la Asociación Latinoamericana de Población, entre otras organizaciones. Es especialista en estadística de género y en análisis sociodemográfico. Sus áreas de especialización son género, familia, trabajo, salud, educación, violencia, pobreza, vulnerabilidad, exclusión, discriminación y segregación, entre otras. Es autora de varios artículos y ensayos y coautora de diversos libros. Participó y coordinó la realización de más de 150 publicaciones del INEGI y ha impartido cursos y conferencias tanto en México como en otros países sobre aspectos sociodemográficos, con especial atención en diferencias y brechas de género. Actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva en el Instituto Nacional de la Mujer. Así que, Marcela, tienes la palabra. Bienvenida al Instituto Federal Electoral. Muchas gracias, muy buenos días. Antes de empezar, quisiera comentarles que yo me acabo de incorporar al Instituto Nacional de las Mujeres el día 1 de marzo y esta semana de conmemoración del Año Internacional de las Mujeres pues nos obliga a estar en muchos foros, así que en nombre de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la licenciada Lorena Cruz, quien me pidió que les extendiera un muy cordial saludo, voy a tratar de introducir este tema desde la perspectiva del instituto. Yo antes que nada quiero agradecer la invitación para participar en este foro, porque como ustedes bien comprenderán, esta conmemoración tiene un significado muy especial para el INMujeres. No solo porque nos obliga cada año a hacer una reflexión, a hacer un alto y pensar qué es lo que hemos alcanzado, sino, y lo que es más importante, porque nos exige ver todo lo que falta y en todos los terrenos en los cuales tenemos que construir para alcanzar la igualdad de género. Antes de abordar las recomendaciones que el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres le hizo a México en relación con el tema de la participación política, yo quisiera llamar la atención sobre la pertinencia de este foro por dos aspectos. Primero, las cuotas de género y, en segundo lugar, la igualdad sustantiva. Foro, las cuotas de género y los caminos de México hacia la igualdad sustantiva. Las cuotas de género son un mecanismo para poder contar con los espacios de participación política que nos permitirán acelerar el paso para alcanzar la igualdad de facto, la igualdad real, la igualdad sustantiva, no una igualdad nominal, no una igualdad teórica, una igualdad real. Y las cuotas de género las tenemos que entender, comprender como estas acciones afirmativas, temporales, pero que son necesarias para subsanar
la exclusión histórica de las mujeres en la vida política. Si ustedes revisan cualquier serie de números, que los números, y yo coincido con lo que se dijo en la sesión anterior, los números no son todo, pero desde mi punto de vista los números son una condición necesaria, no son una condición necesaria y suficiente, pero son una condición necesaria para formar esta masa crítica. Un día estaba dando una exposición y en mi presentación decía masa caótica, porque el corrector cambió crítico por caótico. No, esta es una masa crítica en donde esta manera, esta perspectiva femenina pueda mover las cosas en otras direcciones, para que esta parte de la participación se dé. Por eso creo que es muy importante este foro en donde el tema de cuotas de género apunta a ser un impulso, fuerte impulso a la igualdad sustantiva. En relación con la participación en la vida política y pública de las mujeres, el Comité de la CEDAW afirmó: el Estado parte, o sea, México, ha realizado progresos sustanciales para garantizar la participación igualitaria de las mujeres en el nivel federal. Sin embargo, está preocupado por las lagunas en el marco jurídico electoral federal y estatal que pueden llevar al incumplimiento del sistema de cuotas de género para registrar candidatos en una proporción 40-60, y que este sistema de cuotas todavía no ha sido incorporado en la legislación electoral de todos los estados. Oíamos en la mañana que en este momento tenemos que estar muy alertas para que lo que se ha logrado, que es contundente, no pueda en algún momento perderse. Decía también la CEDAW, es preocupante el bajo número de mujeres indígenas que participa en la vida política de México. Y esta es una realidad. Con base en lo anterior, el comité emitió 3 recomendaciones: que se asegure que los partidos políticos cumplan con los marcos jurídicos electorales federales y estatales, inclusive enmendando o derogando las disposiciones que discriminen a las mujeres. Ya hemos visto que se ha trabajado en estas revisiones para derogar algunas de las disposiciones que son excluyentes, que elimine los obstáculos que impiden a las mujeres participar en la vida política de sus comunidades, en particular, y de nuevo la insistencia, a las mujeres indígenas, y que se asegure que los partidos políticos cumplan con su obligación de destinar el 2% del financiamiento público recibido para fomentar el liderazgo político de las mujeres. Para el INMujeres, las recomendaciones de la CEDAW constituyen un mapa de ruta, son una guía en el quehacer institucional cuyo objetivo es muy claro: que las mujeres mexicanas estén en la vida política y pública de manera paritaria, 50-50, que ejerzan el derecho a votar y ser votadas, y que podamos ir eliminando uno a uno todos los obstáculos que impiden, limitan su participación. De lo que se trata es de garantizar la presencia de las mujeres en la toma de decisiones para fortalecer la democracia, tanto en la esfera política y social que aquí nos ocupa, como en la esfera doméstica, familiar. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto hemos avanzado? Ya se dijo mucho en la mañana de los avances que se han logrado en la historia política del país. Solo 6 mujeres han sido gobernadoras. Tenemos apenas
un 7%, un 7.5% de presidentas municipales. Tengo 2 minutos, así que estoy tratando rápido aquí de sintetizar. En esta legislatura hemos tenido unos logros impresionantes en el número de senadoras y de diputadas, pero yo sí quisiera decirles que en esta parte de lo local, en la participación de las mujeres a nivel estatal o municipal, tenemos una amplia tarea que realizar en términos de impulsar los liderazgos, en términos de sensibilizar, en términos de introducir con mayor profundidad la perspectiva de género. No quisiera terminar sin señalar la importancia que tuvo la famosísima sentencia 12624 del Tribunal Electoral. No voy a tomar más tiempo, ya se mencionó con amplitud en la mañana, pero sí creo que es un logro que hay que reconocer. Sin embargo, las evidencias, yo traía aquí unas grafiquitas estadísticas para que pudiéramos ver cómo se han ido cerrando algunas brechas, pero las evidencias que tenemos muestran que si bien los avances son importantes, estamos lejos del 50-50 en muchos ámbitos. Y en el INMujeres estamos convencidas de que las cuotas de género han demostrado ser las medidas más adecuadas para enfrentar la desigualdad en la participación política de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, y muchas felicidades por este nuevo encargo. Deseamos el mayor de los éxitos. A continuación, voy a dar la palabra al embajador Alejandro Neri Muñoz, no sin antes dar algunos datos de su semblanza curricular. Él es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano con rango de embajador. Por más de 20 años ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde ha ocupado diversos puestos. Desde marzo de 2007 fue designado como Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha escrito libros sobre temas de historia regional de México en el siglo XIX, publicado por el Instituto José María Luis Mora, y artículos sobre diversas cuestiones internacionales en publicaciones como Foro Internacional de El Colegio de México, la Revista Mexicana de Política Exterior, en la revista El Cotidiano, la Revista México Indígena y también en el periódico La Jornada. Así que, señor embajador, tienes el uso de la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para participar de esta manera en la celebración del Día de la Mujer, y desde luego es un gran honor pues compartir la mesa con tan distinguidos ponentes. Trataré de ser muy breve. Quizá lo primero que quisiera decir, porque no necesariamente somos muy conscientes y nos cuesta luego trabajo vernos a nosotros mismos, es que desde el enfoque del trabajo de la Cancillería sí percibimos que en México hemos venido avanzando pues de una manera muy importante en la construcción de una cultura de derechos humanos, que esto pues comprende desde luego procesos de armonización legislativa de acuerdo a los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional en ámbitos como el INMujeres, en este caso, en materia de políticas públicas,
y desde luego en ámbitos de total apertura y transparencia por parte del sistema de gobierno. Esto, y en ese marco nos parece que la política exterior pues, ha tenido una función muy importante. Yo creo que desde la política exterior tampoco suele verse, y definitivamente descarto todo tipo de debate entre si hacia afuera decimos unas cosas y hacia adentro hacemos otras. Yo creo que es un debate totalmente superado. Yo creo que la política exterior de derechos humanos lo que ha demostrado es que la política exterior es un ámbito totalmente funcional, digamos, para el gran objetivo que es la de contar con una democracia con estándares internacionales de derechos humanos. Aquí, desde luego, estamos hablando de un ámbito pues, muy preciso, que es el ámbito del combate a la violencia contra la mujer y a todas las formas de discriminación contra la mujer, como establece la Convención de la ONU, pero yo diría que esto aplica a todos los ámbitos de la vida pública, es decir, contar, reitero, con una democracia con estándares internacionales de derechos humanos, y en ese contexto, desde luego, nos parece que nuestra vinculación con el sistema internacional es un elemento pues, muy visible y muy funcional en el contexto de una política, digamos, de plena integración al sistema internacional de derechos humanos, de reconocimiento de competencias de todas las jurisdicciones internacionales de derechos humanos, de una apertura pues, absoluta al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos y lo que nos tiene en esta mesa de una búsqueda de pleno cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales de derechos humanos, desde luego incluido muy particularmente con cumplimiento de la Convención de todas las formas, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Me parece a mí que hay muchos ejemplos claros en donde vemos esta incidencia de nuestra vinculación con el sistema internacional. Menciono dos que pueden ser pues, relevantes para esta mesa. Uno es una norma oficial mexicana muy conocida, la NOM 046 de prevención de violencia contra la mujer y de atención a víctimas, que, bueno, no sé si lo sepan, pero la modificación de esta norma pues, fue resultado de una solución amistosa de un litigio que tuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que marca parámetros pues, realmente muy importantes para la atención de las mujeres, particularmente de aquellas que son víctimas de violaciones sexuales. Otro ejemplo que me parece también muy relevante es desde luego la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto Campo Algodonero, pues que ha marcado, me parece a mí, una agenda totalmente complementaria a lo que la CEDAW nos ordenó, nos recomendó en su último informe, pero muy orientada particularmente a los temas de violencia contra la mujer, y en donde pues desde el ámbito federal estamos trabajando en su cumplimiento con resultados, por ejemplo, y quiero mencionarlo muy concretamente, en el diseño y entrada en vigor de protocolos de investigación ministerial para aquellos casos de violencia contra la mujer. En suma, creo que hay muchos ejemplos del impacto positivo de la vinculación con el sistema internacional de los derechos humanos, incluido muy particularmente en aquellos temas referidos a los derechos de la mujer. Y de hecho nos parece que esta convención de la ONU para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es, digamos, particularmente emblemática en lo que se refiere a la búsqueda, planteémoslo de esa manera, a la búsqueda de implantación nacional de estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, cómo hacemos realidad en nuestro contexto cultural, histórico, político y social
las disposiciones de la Convención. Yo creo que en eso hemos estado durante ya varias décadas. Qué bueno que ya se recordó que el origen mismo de la propia CEDAW pues, fue aquí en México, en una reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1975 del ECOSOC. Ahí fue por primera vez, y digo, no hay que perder tampoco esa referencia, ahí fue que por primera vez la comunidad internacional asumió en 1975 que habría que tener una normativa internacional específica para garantizar los derechos de la mujer. Ahí se dispuso y se acordó el diseño de esta convención, o lo que culminaría 4 años después en la convención de la ONU, en la famosa CEDAW, que finalmente fue aprobada por la ONU el 18 de diciembre de 1979, y que vale decir, nos parece que es quizá el marco referencial, el marco jurídico internacional que goza en este momento de mayor consenso en el mundo. Es una convención que tiene, a la que se han suscrito 187 países, pero sí creo que no perder de vista el elemento temporal, la dimensión temporal, es muy útil para entender también los avances que hemos venido teniendo pues, junto con los desafíos que tenemos. No voy a entrar en una descripción de la Convención, pero en todo caso la Convención dispone obligaciones sustantivas, obligaciones adjetivas. Una de las obligaciones adjetivas es precisamente la búsqueda de presentar pues, informes cada cierto periodo de tiempo a la Convención. México, y esa es una de las líneas de trabajo que se tienen desde el gobierno federal, porque nos parece que tiene un impacto muy positivo, pues hemos buscado ser muy disciplinados en la presentación de los informes a la Convención, si bien los sistemas institucionales han venido cambiando. Hemos rendido 8 informes a la Convención. Los primeros 6 informes hasta el del 2006 fueron coordinados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, por quienes me precedieron a mí en el cargo de director de Derechos Humanos, pero a partir de entonces, y en una señal, la verdad, absolutamente positiva, se dispuso que en la normativa del INMujeres se ubicaba muy claramente el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano y, por tanto, pasamos a tener una coordinación por parte del INMujeres de estos informes. Tampoco voy a describir los temas centrales que abordamos en el informe porque no hay mucho tiempo, pero evidentemente en estos informes creo que hay 2 o 3 aspectos que me parece de relevancia destacar. Primero, la actuación de la sociedad civil. El proceso estamos hablando aquí de la sustentación del informe, por eso hago estos comentarios. La elaboración misma de los informes genera un proceso que creo yo virtuoso, primero a nivel de coordinación de las instituciones federales. Segundo, una cuestión creciente que quiero también anotar, una visión de Estado en la elaboración de nuestros informes, con la participación de otros poderes y con la participación de otros organismos autónomos. Muy particularmente, y lo menciono muy de pasada, pues para conocimiento de quienes están aquí en la mesa, los párrafos 97, 101 y 106 de nuestro informe se refieren específicamente a temas de competencia del IFE y de cumplimiento también del artículo 7º de la Convención en materia de su participación en la vida política y pública. Y veo aquí, creo que sí vale la pena mencionarlo porque también en eso se ha avanzado, es decir, avanzamos de la presentación del informe a la sustentación del informe, donde luego pues haré un comentario muy breve sobre la brillante participación del consejero Guerrero, pero en el párrafo 97 se lee, por ejemplo, que México ocupaba en ese momento cuando presentamos el informe el lugar 39 de 109 países y en la región el lugar 14 de 36 en cuanto al porcentaje de mujeres en órganos legislativos. Vale la pena comentarlo
porque en este punto específico se registró un avance pues muy rápido gracias a las disposiciones del tribunal, gracias a la vigilancia del IFE que fue explicado al comité. Evidentemente en estos informes se da un diagnóstico, yo diría, muy completo de cuál es desde el punto de vista del gobierno, lo cual me parece además pues muy importante, es decir, las comunidades de derechos humanos, la comunidad de derechos humanos no solamente la constituyen actores civiles, yo creo que crecientemente estamos avanzando hacia una noción, me parece a mí, más incluyente, en la cual desde dentro de las instituciones federales, poderes y órganos autónomos, pues también tenemos una estructura muy favorable a los derechos humanos que forma parte de esta comunidad. Y de manera que el informe que hemos presentado, el 7º y 8º informe que sustentamos ante la ONU, tiene un diagnóstico de todos los temas centrales que se refieren a los derechos de la mujer, pero al mismo tiempo las organizaciones de la sociedad civil presentaron, creo recordar, alrededor de 21 o 22 informes en nombre de alrededor de 120 organizaciones de la sociedad civil, en donde a su vez identificaron cuáles son los temas críticos. Estos ejercicios de presentar informes y de recibir recomendaciones concluyen, ya se ha observado aquí, en una serie de observaciones. La verdad, en términos de lo que nos tiene en esta mesa, el comité nos hizo, ya se recordó aquí, 3 recomendaciones específicas. Me da la impresión que las 3 recomendaciones están abordadas en esta visión general que nos dio el consejero presidente y por tanto pues me parece que vamos en muy buen camino para que lleguemos a nuestro próximo informe habiendo cumplido con estas 3 recomendaciones. Sí quiero decir, y con eso concluyo ya mi intervención, que desde luego entre los desafíos que percibimos, digamos, en el proceso, no solamente de la elaboración y de la sustentación de los informes, sino en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, hay quizá 3 que son patentes que nos fueron recomendados y que creo que son muy pertinentes. El primero es el de el cumplimiento de obligaciones internacionales por parte de las entidades federativas. Es decir, hay todavía un largo trabajo por andar. De hecho, uno de los diálogos que tuvo el consejero Guerrero con el comité, pues se refirió precisamente a cuestiones de paridad en la representación legislativa en los estados, habiendo llegado a un momento, pues digamos, cuasi óptimo con los matices que ya se expusieron anteriormente, pero ¿qué pasa en las entidades federativas? Entonces, ahí creo que hay un trabajo muy importante que hacer. El segundo es el de los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones internacionales. Me celebro que nos acompañe aquí el licenciado Bucio, porque con él y bajo su liderazgo hemos avanzado ya hacia un esquema de cumplimiento de obligaciones internacionales referidas a temas de discriminación racial y en el contexto de la Convención de la ONU en materia de discriminación racial, que tiene que ser emulada y que tiene que ser pues, reproducida, digamos, en otros ámbitos, por lo cual, pues desde luego, contamos con que Mujeres va a tener un liderazgo muy importante para que estas recomendaciones no sean objeto de diálogo cuando vayamos a preparar el próximo informe, sino que se reflejen en políticas públicas efectivas, en lo que se incluirá tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de Derechos Humanos y en los programas sectoriales. Y luego también una cosa pues, que luego no nos gusta a las instituciones, pero que es muy importante decirlo. El conjunto de las recomendaciones se refieren a responsabilidades del Estado frente a la sociedad, pero muchas veces esas responsabilidades pues, tienen que empezar por casa. Es decir, si las instituciones internamente no tienen mecanismos reales para el ejercicio de los derechos de la mujer, pues la verdad es que es muy difícil salir a la calle y dialogar con otros, y más no digo dialogar con la comunidad internacional sobre la efectividad de estos derechos. Yo menciono nada más que en el caso de la Cancillería hemos
procurado avanzar, por ejemplo, en el establecimiento de consultorios para temas de orientación en hostigamiento sexual, que es el fenómeno pues, que se ha estudiado, que es el fenómeno más recurrente en el ámbito del sector público federal y que nos preocupa, y entonces hemos avanzado en eso. Hemos avanzado también, si bien no al nivel que nos recomendó la CEDAW, pero ha sido muy útil la recomendación de la CEDAW en una mayor paridad en los esquemas, en los porcentajes de participación femenina en el acceso al servicio exterior mexicano, pero en todo caso el concepto que quiero dejar es que esto aplica al interior de las instituciones, incluyendo desde luego los porcentajes de participación en los puestos de las instituciones, que normalmente pues los esquemas que tenemos ahorita, en la actualidad a nivel federal son altas tasas de participación de la mujer en los niveles más bajos de la administración pública y en un esquema pues que va decreciendo hasta tener tasas muy bajas de participación de la mujer en el sector público. Así que pues también quiero dejar anotado este tercer punto como desafío. Les agradezco su paciencia y la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Agradecemos mucho la participación y sobre todo la posibilidad de situar el informe que aquí se analiza en el ámbito internacional, en el tema de los estándares internacionales y de poder hacer un análisis en términos de cómo vamos, qué nos falta y cuáles son los retos que desde tu punto de vista tendremos que adoptar en fechas próximas. Muchas gracias. Ahora voy a ceder el uso de la palabra al licenciado Ricardo Bucio Mújica. Ricardo es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Ha sido director adjunto del Instituto Nacional de Desarrollo Social, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actualmente es presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Este cargo lo ocupa desde el 2009. Así que sin mayor preámbulo, Ricardo, tienes el uso de la palabra y te agradecemos mucho que nos acompañes esta mañana en el Instituto Federal Electoral. Bien, muchas gracias, Alfredo, gracias al Instituto Federal Electoral por el foro, por la invitación y muy buenos días a todos los miembros de la mesa. Voy a hacer 5 comentarios a propósito del tema. El primero, en el proceso de preparación de la sustentación del 7º y 8º informes, me parece que algo que pudo quedar claro a quienes participamos de este proceso es, primero, la cada vez mayor participación que comentaba el embajador Neyrín de distintas entidades y dependencias, no solo del gobierno federal, también de algunas entidades federativas, también de algunos órganos autónomos y de otros poderes. Creo que como ningún tema, lo podemos medir incluso con datos duros, como ningún tema, los derechos de las mujeres han crecido en la última década exponencialmente. Tenemos una enorme cantidad de legislación, de normas que se han aprobado, de instituciones que se han creado desde el nivel municipal hasta el nivel federal, de fiscalías, comisiones, coordinaciones, unidades, comités, etcétera. Hay prácticamente en todas las dependencias públicas, hay un espacio que tiene que ver con los derechos de las mujeres o con la perspectiva de género. Pero creo que de todo esto, el proceso de preparación de la sustentación nos ayuda a darnos cuenta que lo que nos hace falta es una política de Estado. Tenemos muchas acciones, tenemos muchas dependencias, tenemos muchas perspectivas, no todas van con la perspectiva de la CEDAW, no todas tienen perspectiva de género incluso, ¿no? Acciones que van enfocadas a proteger los derechos de las mujeres que no tienen perspectiva de género. Y quizá ese es el reto de nuestro país, cómo hacer que los derechos de las mujeres que hoy día tienen rango constitucional vía la
la incorporación de los tratados y de la CEDAW en particular a la Constitución pueda hacerse realidad vía una política de Estado. Como nunca se ha fortalecido en ese sentido el marco legal, sobre todo a partir de la reforma constitucional en derechos humanos de junio del 2011. El segundo comentario es, México ha vivido un proceso similar al que han vivido otros países con sus particularidades sobre la construcción del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Este derecho ha sido asumido en principio tal cual, como un principio, perdón la redundancia, y pareciera que cuando fuimos creando en la construcción del Estado-Nación, fuimos reconociendo derechos generales para toda la población y dijimos que el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, eran para todas las personas que habitaban en el país sin distingos, íbamos a tener la misma oportunidad de ejercer los derechos, y no ha sido así. Hay una enorme desigualdad en la posibilidad de ejercer derechos y por eso la igualdad y la no discriminación han dejado de ser principio, se han incorporado a la Constitución como un derecho desde el 2001 y se han ido fortaleciendo paulatinamente para poder pasar del reconocimiento a la garantía. Y creo que ahí estamos hoy día en esta etapa. ¿Cómo hacemos que la igualdad tenga procesos de garantía, de cumplimiento y no solamente de reconocimiento? Nos falta muchísimo en ese sentido, hemos avanzado mucho más en el reconocimiento que en la garantía y nos vamos asomando de una manera muy exigua, pero muy importante, a la exigibilidad no solo de este derecho, de todos los derechos en particular. La resolución del tribunal que ha sido mencionada es un ejemplo de ello. Para la construcción de los mecanismos de garantía necesitamos medidas de igualdad, necesitamos políticas de igualdad y en eso el país es muy nuevo todavía. Para construir la igualdad sustantiva necesitamos medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas en particular. El tercer comentario es, las cuotas de género como acción afirmativa son muy importantes, no solo por el efecto inmediato, por el primer objetivo que buscan, que es garantizar el acceso al ejercicio de derechos políticos para las mujeres, en particular los puestos de representación popular, sino por otros temas, como es la visibilidad. Las cuotas de género son la acción afirmativa más visible que existe en el país y puede tener un efecto cultural y un efecto en cascada para otros ámbitos de la vida pública en México. No hay ninguna otra acción afirmativa que pudiéramos equiparar con esta que pudiera ser una palanca para mover otros cambios en el país. El segundo es porque en particular para las políticas de igualdad, las cuotas de género me parece, son el buque insignia de las acciones afirmativas. No hay ninguna otra acción afirmativa que haya tenido ya tanto resultado, que haya tenido va y viene, que haya tenido una discusión, un debate público en el país como son las cuotas de género. Y además se dan en un proceso que es el buque insignia de la democracia. El sistema electoral no agota la democracia, evidentemente, pero sí es el buque insignia de la democracia. Es lo más visible, es lo que va abriendo el camino a la posibilidad de que la democracia sí se exprese en igualdad, que es al final el horizonte de la democracia. Si podemos tener y ejercer derechos en igualdad de circunstancias, estamos cada vez más en un nivel democrático en el país. Por eso creo que la importancia de defender, de promover, de fortalecer las cuotas de género en el acceso a la representación política de las mujeres. El cuarto es la discriminación de género en el ejercicio de los derechos políticos para las mujeres está intrínsecamente ligado a otros tipos de discriminación. México ha ido generando una relación normalizada con la desigualdad de trato y ha ido además desvinculando la desigualdad de trato con otro tipo de desigualdades. Hemos ido tratando de atacar la desigualdad socioeconómica sin asumir que la desigualdad de trato forma parte de ella y tratando, por ejemplo, de disminuir niveles de pobreza como si el racismo, el clasismo, la xenofobia, la discriminación por territorio no tuviera un peso muy importante en la desigualdad
que hay en el ejercicio de todos los derechos, en el ingreso, etcétera. Parte de las recomendaciones que ha hecho el Comité CEDAW a México, después y antes también de la presentación de estos informes consolidados, tienen que ver con otros tipos de discriminación. Tienen que ver con discriminación racial, tienen que ver con racismo, tienen que ver con xenofobia, tienen que ver con discriminación por minorías religiosas, tienen que ver con discriminación también por diversidad sexual, etcétera. Y es entonces muy importante que para la disminución de la desigualdad de género pueda integrarse una perspectiva más amplia de la desigualdad de trato. Las mujeres no son discriminadas de la misma manera. La desigualdad en el acceso a los derechos políticos de las mujeres no se da de la misma manera para todas las mujeres, ¿no? Ahí también hay una seria desigualdad y niveles muy profundos de discriminación. Y el quinto punto es, creo que hay dos retos fundamentales que tenemos en la coyuntura que vivimos en el país. Una es, ¿qué hacemos en esta disyuntiva entre, en un momento histórico en donde el país se ha redefinido legalmente como un país que está fundado en un sistema de derechos? Eso significa la reforma constitucional en materia de derechos humanos, un país fundado en los derechos humanos, un país que modifica la relación entre el Estado y la ciudadanía, y el país que no quiere dejar el sistema de privilegios que tiene en cada uno de los espacios públicos y privados. Un país que sostiene sus desigualdades, un país que se ha acostumbrado a sus desigualdades y que se ha acostumbrado a tener privilegios desde el espacio familiar hasta los espacios públicos. Y estamos en una disyuntiva muy importante para el país. México está, en México coexiste la CEDAW con rango constitucional, con Santa María Quiegolani y la situación de Eufrosina Cruz o de muchas otras mujeres indígenas, ¿no? El país tiene desigualdades de ese tamaño que conviven y coexisten sin ningún problema. Y el segundo gran reto, lo mencionó ella el embajador Negrín, es que podamos tener un mecanismo de cumplimiento de la CEDAW. Normalmente, cuando se fueron creando los tratados internacionales, el sistema de Naciones Unidas no contempló mecanismos de cumplimiento, ha ido incorporando mecanismos de seguimiento. Ahora la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que cada país debe de tener uno, pero no mecanismos de cumplimiento. Y creo que para México es indispensable que exista, bajo la coordinación de mujeres y con todas las instancias que deban de estar, un mecanismo para dar cumplimiento desde todas las instituciones del Estado a la Convención. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ricardo. Me parece que en esta exposición que has referido 5 puntos sustantivos, nos permites tener una visión rápida, pero muy, muy importante, de cuál ha sido el cumplimiento que se ha dado a la Convención, y me parece que son temas, sobre todo el último de ellos, que nos hará reflexionar sobre los retos que tenemos por delante en México. Así que muchas gracias y nuevamente bienvenido al IFE. Ahora tengo el gusto de presentar como siguiente participante de la mesa a mi amigo el consejero Francisco Javier Guerrero Aguirre. El doctor Guerrero es consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral desde el 15 de agosto del 2008. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Kent en Inglaterra, donde también obtuvo el grado de maestro en Análisis de Conflictos Internacionales. En el ámbito académico fue fundador y coordinador del doctorado de Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo y de la Maestría en Economía y Gobierno, ambos programas de la Universidad Anáhuac, México Norte. Coordinador académico de diversos cursos, seminarios y diplomados, investigador visitante en diferentes países. Ha impartido clases a nivel doctorado, maestría y licenciatura, así como diversos diplomados. En su trayectoria profesional fue asesor del Procurador General de Justicia del Distrito Federal
y asesor del secretario del Trabajo y Previsión Social, coordinador general de atención al derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y coordinador general de Asuntos Internacionales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, subcomisionado nacional A de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, coordinador de asesores del presidente del Senado de la República durante la 58ª y 59ª legislatura y director general de la Fundación José Luis Lamadrid AC. Estimado Francisco, muchas gracias por participar en esta mesa y tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, como ya se dieron cuenta, traemos un retraso casi de 1 hora, porque las inauguraciones pues, en nuestra cultura política son como ya vieron que son. Voy a tratar de acelerar un poco mi exposición e ir muy directamente al grano, porque creo que ya la parte de lo que ha sucedido todos lo tenemos más o menos claro. Lo que creo que habría que poner sobre la mesa es qué es lo que queremos que suceda hacia adelante en esta materia. Casualmente, el día de hoy, en esta mesa, estamos todos aquellos que participamos en Nueva York en la exposición del Estado mexicano, y es importante decirlo, del Estado mexicano. Estuvo ahí, por supuesto, el embajador Alejandro Negrín, que es nuestro director general de Derechos Humanos y de Democracia, y que además continúa en ese cargo, cosa que a mí me da mucho gusto. Está también Ricardo Antonio Bucio, que también era el presidente de CONAPRED y que continúa en ese cargo, lo cual también me da mucho gusto. Y también se encontraba con nosotros Claudia Valle, que es la coordinadora de institucionalización de perspectiva de género. Es decir, los que estamos en esta mesa tuvimos la experiencia de ir a comparecer ante este comité de expertas de CEDAW, y yo quisiera, si les parece bien, narrarles cuáles fueron las principales preocupaciones y cuál es la agenda hacia adelante. En el discurso que pronunció en ese momento Rocío García Gaitán, que era la titular de InMujeres, se habló particularmente de 2 asuntos que son importantes. El primero es que los partidos políticos, establece el código, deben destinar el 2% de sus prerrogativas para la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres, cantidad que representó desde el periodo que se informa a la fecha, en ese momento, $23 millones. Este porcentaje de recursos que el Estado mexicano otorga a través del IFE, desde mi punto de vista, es central, porque si nos estamos quejando de que las mujeres participan de manera muy pobre en los municipios, en los cabildos, en los congresos de los estados y en los gobiernos de los estados, evidentemente esto significa también que no estamos siendo suficientemente ágiles y suficientemente oportunos para generar conciencia política, no solamente en las mujeres, sino también en los varones. Creo que este es un asunto que es importante poner sobre la mesa. El segundo aspecto importante fue ya la histórica resolución del tribunal, que todos conocen, que fue, por cierto, una camisa de fuerza de la cual los partidos políticos ya no pudieron zafarse. Para los que vivimos la aplicación de esta sentencia del tribunal, yo comentaba hace algunos minutos con un compañero de mi mesa, que yo recibía en muchas ocasiones llamadas de políticos de todos los partidos para decirme, oye, consejero, pero si es en serio, o sea, ya no hay manera. No, ya no hay manera. Se tiene que cumplir con esta sentencia y si no se cumple con la sentencia, simplemente no se registra a los candidatos. Esta parte de la sentencia, como bien dice el embajador Negrín, es una parte histórica, porque en México tendemos a no vernos con suficiente bonomía en algunas decisiones o cosas buenas que hacemos. Y en este caso quiero decir que la decisión del tribunal fue tan efectiva y la decisión del IFE y también de los partidos, si ustedes gustan, quizá un poco obligados por la circunstancia de la sentencia, pero lo cumplieron finalmente. En ese sentido, la experta Soledad Murillo de la Vega, que fue quien se dirigió en esta parte particular, estoy hablando de la parte política de la exposición de la delegación, reconoció los avances, pero dijo algunas cosas que me parece que son importantes. Dijo 2 inquietudes que yo comparto plenamente. La primera, ¿cómo buscamos medidas para que estas medidas sean adoptadas por las legislaciones locales para asegurar una armonización nacional de las leyes y con ello un ejercicio similar en todo el país? Es decir, es bastante insatisfactorio
que solo a nivel federal se cumpla o se pretenda cumplir esta proporción de 60-40 y eso no suceda en los congresos locales, eso no suceda hacia el interior de los gobiernos estatales, eso no suceda en los cabildos y en las presidencias municipales. Es decir, si nos quedáramos conformes con que ya tenemos más mujeres en el Senado y en la Cámara de Diputados, evidentemente estaríamos siendo, creo que poco arrojados, pensando que por qué sí las mujeres pueden tener esta facultad a nivel federal y por qué no lo pueden tener a nivel local. Creo que este es uno de los grandes temas que se debe poner sobre la mesa y yo esperaría de los partidos políticos nacionales un compromiso similar a nivel federal a lo que se refiere a la política a nivel municipal y a la política a nivel estatal. El segundo tenía que ver, mencionó la experta, con las acciones que se han tomado para incrementar el número de mujeres presidentas municipales, que como ustedes saben representa el menor espacio de participación de las mujeres en los gobiernos del país. No sé si me falla la memoria, pero anda por ahí del 11%, lo cual evidentemente si se toma en proporción, pues es una medida bastante pobre. El Consejo General del IFE tomó dos decisiones que les comparto porque me parece que son importantes. Yo me comprometí en esta cita que tuvimos en Nueva York en las Naciones Unidas a que promovería la publicación de 2 informes, cosa que ya hicimos en el Consejo General. Nosotros lo que hicimos en el Consejo General, con muchos discursos de todos los partidos políticos, con discursos de todos los consejeros electorales, fue decir, el IFE quiere compartir con los congresos locales, con los gobernadores, con los presidentes municipales, la experiencia que ya vivió de tratar de llevar a cabo este esquema de cuotas. Quiero decirles que esos informes se enviaron a todos los presidentes municipales, se enviaron a todos los congresos locales y el propósito era decirles, este es el camino que tenemos que seguir. Yo estoy seguro que en la próxima ocasión que vayamos a comparecer como Estado mexicano, este será algo positivo, pero habrá que decirlo, es positivo, pero es insuficiente si no se acompaña de la voluntad política de los partidos, de la voluntad política de los gobernadores, de la voluntad política de los presidentes municipales a efecto de poder llevar a cabo estas acciones afirmativas que son indispensables. Yo no logro entender cómo a nivel federal hay este compromiso por parte del Tribunal Electoral, del Instituto Federal Electoral y de los partidos políticos y esto no se reproduce a nivel local. Me parece que donde es más urgente que este compromiso se reproduzca es en materia local, porque quizá es en la materia local donde podemos percibir mayores regresiones democráticas en tanto no exista esta paridad entre hombres y mujeres. Así que diría de manera concreta, porque ya casi se me acaba mi tiempo, diría de manera concreta que quizá el siguiente gran reto en el que tenemos que trabajar todos, hombres y mujeres, en esta materia, es lograr homologar las decisiones que se han tomado a nivel del Tribunal Federal y del Instituto Federal Electoral a los institutos locales, a los congresos locales, a las presidencias municipales. Y lanzo una idea provocadora. Ahora se discute mucho en el Pacto por México asuntos de gran relevancia. Se quiere discutir asuntos sobre la fiscalización, se ha hablado incluso de construir un Instituto Nacional de Elecciones. Yo diría que si este pacto quiere genuinamente llegar a la resolución de asuntos tan importantes como el que estamos mencionando, creo que sería muy importante si eventualmente caminamos en la ruta de un Instituto Nacional Electoral, que también en las disposiciones constitucionales y legales se homologara esta posibilidad del 60-40 aplicable para la integración de los cabildos, para las presidencias municipales y, por supuesto, también para los gabinetes en materia de los gobernadores de los estados. Esa sí sería una demostración de voluntad política genuina, específica y concreta por parte de la clase política mexicana para demostrar que no solamente se requiere de una sentencia obligatoria que nos ponga en el vértice del cumplimiento, sino que hay voluntad política para que esta fórmula virtuosa que hemos tenido a nivel federal se extienda a nivel nacional. Lo dejo como una propuesta específica, sé que aquí en el IFE de vez en cuando nos escuchan los medios y los partidos políticos y creo que sería un gran reto para los negociadores del Pacto por México poder incorporar esta agenda de género no solamente a nivel federal, porque esto ya ha quedado claro, Silvia Hernández lo decía, varios partidos políticos van actualizando, sí,
pero tengo la impresión de que mientras sea solamente a nivel federal, tenemos, por supuesto, que la batalla perdida en los estados y en los municipios, y a mí me parece que esa es una decisión equivocada como país. Creo que tendríamos que llegar a un cumplimiento distinto a nivel estatal y municipal, y hay fórmulas jurídicas para hacerlo, es simplemente homologar esta situación, así que dejo el reto sobre la mesa. Ya están estos informes en manos de los congresos, están en manos de los gobiernos de los estados y de los municipios. ¿Qué es lo que hace falta? Y con esto concluyo. Por un lado, que los partidos políticos nacionales se comprometan a incorporar estos temas en la agenda del Pacto por México, pero por otro lado también que las mujeres y los hombres que están convencidos en los congresos de los estados que esto es posible, presenten las iniciativas de ley correspondientes para que sean discutidas en el marco de la agenda legislativa de los estados, porque si logramos eso, entonces habremos dado lo que yo llamaría el segundo salto cuántico en esta materia, y es donde yo estimo que está la gran agenda para los años por venir. Si logramos eso, si logramos que de aquí a los próximos años haya más equidad de género en estos órganos de gobierno estatales, municipales, en los gobiernos de los estados, vamos a lograr genuinamente que esto no se quede solamente en la cancha de los senadores y de los diputados federales, sino que trascienda hacia otros espacios. Esta sería, tengo una presentación mucho más larga, pero con el propósito de generar un debate más profundo, pongo eso sobre la mesa y bueno, yo sé que los que estamos aquí, por supuesto, que estaríamos de acuerdo con una medida de este tipo. Hay que activar la maquinaria de la política y creo que para mujeres en plural, para las mujeres que participan en los partidos políticos, pues ahí está una segunda agenda en la que yo por lo menos como consejero electoral pues me manifiesto a favor, y en lo que yo pueda ayudar a que esta causa siga adelante, pues creo que lograremos mucho como país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero. Me parece que en esta participación y con las reflexiones que has puesto sobre la mesa, pues primero nos recuerdas a todos una etapa difícil, el tema del registro de candidatos. A mí me tocó vivirlo muy de cerca y efectivamente había dudas si íbamos o no a aplicar esa resolución y ese acuerdo del Consejo General. Y por otro lado, bueno, el reto que hay por delante en el tema de género, sobre todo en las elecciones a nivel local y a nivel propiamente estatal y municipal. Me parece muy importante que los informes que el Consejo General generó sobre el tema hayan sido pues publicados y conocidos por quienes en adelante, o sin duda, por ejemplo, en este año tendremos 14 elecciones y creo que habrá que tomarse nota sobre este tema. Así que muchísimas gracias por tu participación. Y ahora toca el turno a la licenciada Valle Águilas Ocho. Ella inició su trayectoria profesional en el Poder Judicial de la Federación desde febrero de 1992, se ha desempeñado como actuaria judicial, secretaria de Juzgado de Distrito, de Tribunal Colegiado de Circuito, adscrita a ponencia y al área de tesis, ha sido secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente es coordinadora de institucionalización de la perspectiva de género en el propio tribunal. En el Consejo de la Judicatura Federal ocupó los cargos de directora y en la Secretaría Técnica de Vigilancia, Información y Evaluación, así como en la Secretaría Técnica de Ponencia de Consejero. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal, es diplomada en Amparo, en Derecho Procesal Constitucional, en Derecho Penal y Procesal Penal, así como en materia de extinción de dominio. Ha participado en foros nacionales e internacionales, entre otros, en el Congreso Iberoamericano de Derecho Penal y el Congreso Internacional de Derecho Electoral en Lima, Perú, y como observadora en el Foro de Derecho Electoral de los Países de Habla Portuguesa celebrado en Brasilia. Pues sin más, Claudia, tienes el uso de la palabra. Muy bienvenida al IFE. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. En el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, es un orgullo para mí
compartir esta mesa con quienes en su momento, el 17 de julio del año próximo pasado, estábamos en representación del Estado mexicano literalmente en un examen realizado por expertas de Naciones Unidas, 23, 22 de ellas mujeres y un experto que conforman actualmente el Comité de Expertos de CEDAW. Tal cual se trató de un informe que rindió el Estado mexicano previamente y de su sustentación. Era nuestro examen como Estado o como nación. Y para mí es muy importante mencionarles, tal vez vieron que he estado dando vueltas a una carpeta que tengo aquí, es exactamente la carpeta de trabajo que llevábamos solo en uno de los bloques en los que se dividía las fichas que el propio comité se había circulado previamente al Estado mexicano para abordar todas las temáticas a que se refiere el articulado de la propia convención. Cómo había cumplido México en diferentes facetas en estos últimos tiempos que estaba informando respecto de diferentes temáticas. En el bloque 2 se trataba justamente de los derechos políticos y de los derechos sociales. En ese segundo bloque, encabezado de manera magnífica por el señor consejero Guerrero, tuvimos la oportunidad de participar. Quisiera yo comentarles brevemente, tenía aquí la versión no editada de Naciones Unidas sobre este informe que surgió con relativa rapidez el 27 de julio de 2012, esto es, a 10 días de haber sustentado este informe, y básicamente quisiera referirme para que tengan ustedes una visión general de qué otros temas fueron materia de examinación por parte de este comité al Estado mexicano. Principalmente se refirieron desde luego al tema de salud, al tema de educación, al tema de trata de personas, a todas aquellas agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas. Por supuesto, también se habló del feminicidio. Desde luego también fue cuestionado el Estado mexicano sobre aquellas medidas justamente que eran visiblemente necesarias para proteger a estos defensores de derechos humanos y de periodistas. La diferente visión que tenían, la situación de las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres afrodescendientes. También en otro aspecto se abordó la participación política y social de las mujeres. Desde luego, bajo todo este escenario fue cuestionado el Estado mexicano por estos expertos, conocedores ampliamente del desarrollo del Estado respecto de una problemática general, la violencia y la diferencia que existe entre los efectos de la violencia para mujeres y para hombres. El escaso o todavía muy deficitario nivel en que las mujeres, las niñas, las adolescentes acceden a los sistemas de salud, el alto nivel de embarazos en adolescentes, el alto todavía porcentaje de muertes maternas, la dificultad para que las niñas y los niños, las mujeres en general en ámbitos rurales e indígenas tengan acceso a la educación y a servicios de salud mínimos. Todo este bagaje compuso justamente toda la temática sobre la cual fuimos cuestionadas, esa delegación que se conformó por distintas instituciones, secretarías de estados, por sociedad civil que estuvo ahí presente, que presentó los llamados informes sombra, que no es otra cosa más que la visión de la sociedad respecto de este informe que rinde de manera formal el Estado mexicano. Estábamos pues la parte de la sociedad civil que refutaba tal vez en gran medida y con justa razón el avance que el Estado quería en ese momento hacer patente y que lo ha sido. Ha existido particularmente el Comité de Expertas y Expertos reconoció un avance legislativo sumamente importante, leyes que previenen y castigan la discriminación, leyes bajo las cuales justamente la violencia de género se tipifica como feminicidio, leyes también que buscan surcar esta brecha real entre los derechos, cómo se ejercen por hombres y por mujeres. Este fue el escenario en el cual la parte que nos correspondió, que se trata de derechos políticos y electorales, tuvimos alguna intervención. El primero de las barreras fue previo a llegar al informe a conjuntar una estadística nacional inexistente. La delegación del Estado mexicano tenía a cuestas generar información actualizada, completa, vigente y sustentable.
Para la parte de materia política, desde luego, teníamos una visión diferente. El IFE y el Tribunal Electoral teníamos con mucha cercanía a este informe, desde luego, los resultados ya patentes de las cuotas de género o acciones afirmativas en materia electoral. Sin duda, el comité de expertos y expertas estaban en conocimiento claro de ello, pero también les llamaba muchísimo la atención esta visión federalista del Estado mexicano y el por qué los estados que se tuvo que explicar, que son respecto de su régimen interno autónomos, no adoptaban en igual medida, no solo la Constitución Federal que proclama la igualdad entre hombres y mujeres, no solo en relación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que desde 2008 había transitado a una cuota de género de un 60-40, esto es que obligaba cuando menos a la postulación de candidaturas de un 40% de un mismo género, que nunca se ha dicho que ese género sean las mujeres, pero histórica y estadísticamente, desde luego, el género subrepresentado ha sido el género femenino. En esta parte fuimos muy reconocidos, elogiados, sin embargo, los déficits también eran patentes. Este déficit se ubicó perfectamente con mayor algidez en el ámbito municipal. Hay estados de la República, nosotros íbamos gozosos de decir que había estados en los que la legislación no solo se limitaba a esta aparente combinación de fórmula del 60-40, sino que ya establecían literalmente la declaratoria de la paridad, de cuando menos un 50 o de 50 frente a un 50% en candidaturas. ¿Qué pasaba en los municipios? Pues desde luego que las elecciones municipales no están comprendidas dentro de las acciones afirmativas o medidas temporales como son las cuotas de género. Si ustedes hacen un revisado del entramado legal federal o local, nos quedamos a la conformación de los congresos. Y por lo tanto, el municipio, que es la base de la organización política de nuestro país, quedaba excluido. Pero dentro del municipio quedaban aún mayormente excluidas las mujeres rurales y las mujeres indígenas, que son quienes conforman la mayor parte de la población en estos municipios. Por tanto, urgieron al Estado mexicano que tomara acciones para que más mujeres indígenas, más mujeres rurales pudieran participar en política, para que esta medida afirmativa de cuotas de género, que se complementa con una adicional, que es precisamente el presupuesto asignado de un 2% a nivel federal y que curiosamente en los estados llega hasta un 15 y un 16%. Curiosamente, quien tiene el más alto porcentaje de destinar el presupuesto para el empoderamiento de las mujeres en política es el estado de Chihuahua. Es paradójico, pero así es. Desde luego, este porcentaje, considerado como un 15% de aquel financiamiento público que se da a los partidos políticos locales, es ínfimo. Suena enorme frente al 2% federal, pero cuando el universo que ustedes miden es tan pequeño, dentro de lo pequeño extraigan un 15%. Desde luego siguen siendo medidas ínfimas, tenemos mucho trabajo por hacer. Sin duda, en el marco del Día Internacional de la Mujer debemos de reconocer y ver con especial énfasis las necesidades mayores que tienen justamente nuestras mujeres y nuestras niñas rurales, nuestras mujeres y niñas indígenas, nuestras mujeres y niñas con discapacidad. Todas ellas merecen el ejercicio pleno de sus derechos. La política busca generar justamente esta serie de medidas que lleguen a hacer realidad el ejercicio más paritario y más justo de los derechos fundamentales en tanto somos personas. Muchas gracias. Espero haber no excedido el límite del tiempo y sobre todo dejar con ustedes una inquietud. Mujeres y hombres hacemos política. La visión de hombres y de mujeres abona a la política. No somos excluyentes, somos complementarios. Si todos generamos un avance sumándonos, sin duda, haremos un mejor país. Muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias. En realidad, habernos narrado en buena parte cómo acontecieron los acontecimientos en aquella reunión en que, como decía el consejero Guerrero, coincidieron ustedes en Nueva York, me parece que nos ilustra
pues en dónde estamos parados y a dónde vamos con este tema tan importante. Miren, en nuestro programa vamos sumamente atrasados. Teníamos aquí todavía dos tareas que realizar. Una es abrir un espacio de preguntas y respuestas para el amable público que nos acompaña, y el otro es hacer algunas reflexiones que permitan sacar algunas conclusiones de los comentarios de quienes hoy nos acompañan en la mesa. Pero quisiera yo pedir a los compañeros que están en la mesa que si se generaran algún tipo de preguntas por escrito, las pudiéramos contestar vía electrónica, con miras a agilizar la dinámica del foro del día. Vamos realmente bastante atrasados, y por el tema de las conclusiones, yo me comprometo a mandarlas también por escrito a quienes están llevando la organización de este evento, con miras a agilizar la participación de la siguiente mesa. Así que si están ustedes de acuerdo conmigo, no me restaría más que agradecer a Marcela, a Alejandro, a Ricardo, a Francisco y a Claudia la participación en esta mesa, y agradecerles por supuesto de mi parte y por parte del Instituto Federal Electoral. Muchísimas gracias a todos.